a encontrarse con su Padre y estar a la diestra del Padre, Él da una instrucción a los discípulos: no salga de Jerusalén hasta que sea lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese mensaje no ha cambiado. Se lo digo hace muchos años a la iglesia primitiva, y hoy también le dice a la iglesia de este tiempo: necesitamos la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque hoy muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo. Pero no es lo mismo tenerlo que estar lleno. Pareciera otra la lengua, pero no lo es. Hay mucha gente que tiene el Espíritu Santo de Dios, pero no son llenos del Espíritu Santo de Dios. Y estar lleno del Espíritu Santo de Dios no es hablar en otras lenguas. Por muchos años se le ha enseñado a la iglesia que una de las manifestaciones de que un cristiano está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios es que habla en otras lenguas. Y eso es totalmente falso. Hablar en otras lenguas es una de las manifestaciones que el Espíritu Santo de Dios muestra en la vida de una persona. Pero yo conozco cristianos que hablan en lengua y meten izquierda y derecha. Alá. Yo conozco cristianos que hablan en lengua y que ven pornografía. Pero cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios en un lenguaje que usted puede entender, ¿qué quiere decir estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios? Esta agua está llena. Y cuando nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios en un lenguaje sencillo, no nos mandamos nosotros. No nos dominamos nosotros. No hacemos lo que nos da la gana. Estar lleno del Espíritu Santo de Dios es como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Aleluya. De manera que lo que yo quiero hacer ya no lo hago, sino hago lo que Él me manda a hacer. Así es. Y estar lleno del Espíritu Santo de Dios es tener una vida totalmente entregada a la obediencia del Espíritu Santo de Dios. Se lo va a dar eso después. Y los apóstoles siguieron las instrucciones. Había muchas personas, pero solamente 120 se quedaron en el aposento alto. Y dice la Biblia que esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2, versículo. Y me llama la atención que cuando ellos reciben la llenura del Espíritu Santo de Dios, vemos a un Pedro totalmente cambiado. Porque cuando Él viene a la vida de un hombre, de una mujer, su vida es diferente. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre la vida de una persona y lo satura, lo llena, su vida es totalmente diferente. Cuando Pedro no tenía la llenura del Espíritu Santo de Dios, Pedro caminaba con espada. Caminaba con Jesús y tenía espada. Y Pedro saca en cierta ocasión una espada y le vuela la oreja a un soldado. Se la mocha. Y Jesús tiene que decirle: Pedro, esas no son mis herramientas. Sí, aleluya. Y Jesús tiene que corregir el error de Pedro. Muchas veces cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios, hacemos cosas que parecieran buenas, pero no
no son buenas delante de Dios. Nuestra lucha no es carnal. Nuestras almas no son carnales. De manera que Dios nos da armas espirituales para destrucción de fortalezas. Y una de esas armas son la oración, el ayuno, la palabra, la vigilia. Para poder recibir esa llenura, hay que anhelarlo a Él. Y hoy la iglesia anhela cualquier cosa, muy poco anhela la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y hay iglesias donde el Espíritu Santo de Dios ya ni mora. Santo, aleluya. Muchas veces hay iglesias que tienen al Espíritu Santo de Dios como una fuerza o un motor. Yo quiero decirles que Él no es un motor. Él no es una fuerza de un motor. Un motor de un vehículo no tiene vida. Por eso, si un mecánico agarra el motor de cualquier vehículo y le da golpe, el motor no va a decir ni me están golpeando, no va a decir nada. Pero la Biblia sí dice que el Espíritu Santo de Dios se entristece. Amén. Por eso Él no es un motor, Él es una persona. Amén. Y hay mucha gente que habla de Él y no lo conocen. Así es. Conocer al Espíritu Santo de Dios es lo más lindo que le puede pasar a un cristiano. Porque cuando tú lo conoces, tú sabes diferenciar la voz de Él cuando te habla. Muchas veces no podemos diferenciar la voz del Espíritu porque hay muchas voces dentro del ser humano. Emoción. Hoy en los altares hay tanta emoción. Brinco no es manifestación del Espíritu Santo. Santo no es, porque así como vienen las emociones, también se van las emociones. Amén. Pero cuando uno tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, a donde tú vayas, Él va. A donde tú te metas, Él se mete. Él va contigo. A donde quiera que tú vayas, cuando Él te guía. Santo Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Hoy, un día como hoy, 2 de noviembre, he visto que aquí en Nicaragua se celebra el Día de los Muertos, en Panamá también. ¿Y cómo se explica que cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, cristianos que tienen años en el Evangelio, tú lo ves posteando en Facebook, en su estado, la foto de algún familiar que se murió y mandando mensajes diciendo un saludo para mi familiar hasta el cielo? Santo. Santo Cristo, aleluya. Y cuando uno habla estas cosas, a veces dicen que los predicadores no tenemos amor. Pero esto no se trata de sentimiento, esto se trata de esto, ¿ven? Hay que leer la Biblia. Y Deuteronomio capítulo 18 habla y dice que no podemos consultar a los muertos. Si un cristiano va a la tumba de un familiar y comienza a hablar con él, está hablando con los muertos. Y Dios ve eso como pecado. Y por eso, hermano mío, no entendemos por qué Dios no se manifiesta muchas veces en nuestra vida. Bárbaro. Dios es un Dios de vivo. Amén. Y no de muerto. El mismo Jesús le dijo a uno de sus discípulos: deja que los muertos entierren a su muerto y ven tú y sígueme. Amamos a un familiar. Yo he perdido familiares, pero me queda el recuerdo de ese familiar. Y yo no voy a ir a ninguna tumba a hablar con nadie, porque sépase bien, San Lucas 16, del 19 al 31, habla de dos personajes. Y los personajes dicen que ni el ojo sabe nada de lo que pasa en la tierra, ni el
que está abajo sabe nada de lo que pasa en la tierra. Cuando una persona muere, ya no tiene memoria de lo que pasa en la tierra. Así es. Y si algún cristiano dice que su papá se le apareció o su abuelita se le apareció, sépase bien que es un demonio que se te apareció. Y los demonios tienen la capacidad para imitar la voz y hacerte creer que es Dios a través de un familiar. Y no es así, hermano mío. Denle un aplauso a Jesucristo en esta noche. A su nombre. Cuando Pedro recibió la llenura del Espíritu Santo de Dios, fue el primero que se pone de pie y comienza a predicar, comienza a anunciar la palabra. Vemos un Pedro totalmente cambiado, vemos un Pedro que habla con elocuencia. Y allá en Jerusalén, cuando lo vieron hablar, decían: ve acá, pero si este hombre es del vulgo, este hombre no tiene letra, no tiene estudio, pero ¿cómo habla con elocuencia? Es que cuando el Espíritu Santo de Dios viene, Él te enseña a hablar, Él te enseña a conducirte. Mire, es el Espíritu Santo de Dios quien nos usa, Él es quien recibe toda gloria y toda honra. El éxito de la iglesia primitiva fue dejarse usar por el Espíritu Santo. Así es. La iglesia primitiva nos da una bofetada a la iglesia en este tiempo, porque la iglesia primitiva no buscaba gloria, no buscaba ranking, no buscaba fama, no buscaba ser visto. Pedro no peleaba con Juan y le decía: yo hago más milagros que tú, yo predico más que tú, yo sé más teología que tú. Ninguno de ellos andaba en eso, porque no había tiempo para la pelea, porque cuando está el Espíritu de Dios hay libertad, hay amor, hay paz. ¿Y por qué muchas veces entre nosotros hay pleito? ¿Por qué muchas veces entre nosotros no podemos tener las cosas en común como la tenía la iglesia primitiva? Porque cada uno está buscando su gloria. Si aprendiéramos de Jesús, Jesús cuando hacía un milagro, Jesús le decía a la persona: no le digas nada a nadie. Hoy, los ministros de este tiempo están comiendo grandes langostinos, están comiendo grandes camarones y tienen que postearlo en el Facebook para que lo vean. Porque ellos quieren manifestar de que hay un Dios de poder. Y no hemos entendido que muchas veces Dios da prudencia. Santo Cristo es. Santo. Porque muchas veces en vez de ser de bendiciones para los hermanos, somos de tropiezo para muchos hermanos. Porque tenemos mucha prepotencia y mucha arrogancia. Y aunque muchas veces nos paramos en el púlpito para que nos vean, hay un Dios en los cielos que conoce nuestro corazón. Y sabe que muchas veces hay prepotencia y orgullo. Una vez escuché a un predicador que mofaba su saco y decía, no me acuerdo ni qué marca era, y decía que esa marca la había valido más de $2,000. Eso es basura. La gente no quiere escuchar que tu saco sea de $2,000. La gente no quiere escuchar que tus zapatos son de tanto dinero. La gente quiere salir libre. La gente quiere recibir sanidad. Quiere recibir el poder de Dios. Y hemos llenado el púlpito de muchas emociones, en donde las iglesias se han convertido en club social, donde mucha gente entra con problemas y con cargas, y algunos vienen hasta endemoniados. Donde la iglesia en este siglo XXI no tiene la capacidad para reprender fuera el demonio y echarlo fuera. Jesucristo
levantó una iglesia para que echara fuera demonios, para que oraran por los enfermos fueran sanos, para que le llevaran el mensaje de Dios a los pobres y para que el reino de los cielos fuera expandido. Esa es la iglesia que Jesucristo le mandó, una iglesia espiritual. La iglesia se ha vuelto muy material y hay iglesias donde más vale lo que tú das económicamente, más vale los Córdoba que tú das que tu vida espiritual. Y donde hoy, no sé si aquí en Managua, pero en Panamá hay una iglesia que le dice a sus feligreses, cuando la palabra está saliendo del púlpito, sella la palabra con un dinero, pensando que trayendo un dinero tú vas a hacer que la palabra se active. Hermano mío, a Dios nadie puede comprarlo. Dios no se vende. Dios no es como el ser humano. El ser humano muchas veces es conquistado por plata y por algunas regalías, pero Dios es soberano. Si Él quiere, Él te sana. Si Él quiere, Él te prospera. Si Él quiere, Él te bendice. Pero nadie tiene la capacidad para doblarle la mano a Dios. Muchas veces cuando tú predicas eso caes mal, pero es bíblico. Porque Dios es el único que tiene todo el poder. El único poderoso sobre esta tierra se llama Dios. Él no tiene jefe. A Él nadie lo manda. Él está por encima de todos nosotros y nosotros tenemos que obedecerle a Él. Denle un aplauso fuerte a Dios. Levante su mano un momento, amigo. Ven, Espíritu, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, vamos, díselo, anhelándolo. Pedro y Juan subían al templo y había un cojo de nacimiento y ellos le dijeron: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo me llama la atención. Ellos mismos dijeron: de lo que tenemos te damos. Y le agarraron la mano al cojo y le dieron: levántate en el nombre de Jesús. Y el cojo recibió su milagro. Pedro caminaba y cuando caminaba dice la Biblia que la gente sacaban a los enfermos, y cuando la sombra de Pedro pasaba, ustedes no sabemos que no era la sombra ni tampoco Pedro, era lo que estaba dentro de él, el Espíritu Santo de Dios, y se sanaban los enfermos. Un hombre que practicaba la brujería, practicaba la hechicería, cuando vio a Pedro, Pedro le dijo: perezca tú y tu dinero. El Espíritu Santo de Dios no se compra. Arrepiéntete. Y por eso la iglesia en este siglo XXI necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos a Él para que haya más manifestaciones y para que la iglesia no se vuelva en un show, ni en
ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Así es. Para que Dios traiga un avivamiento, para que Dios traiga un despertar. Pero la iglesia en Latinoamérica está orando para que Dios le dé un carro, una casa, un caballo, una finca y para lucir muchas cosas. Y muchas veces no anhelamos la presencia de Dios. Muchas veces desvalorizamos la presencia de Dios por lo material. Y muchas veces el cristiano tiene problemas para venir a congregarse. Y ayunar, ni se diga. Hay cristianos que tienen buen tiempo que no saben qué es un ayuno, ni personal, ni en la iglesia. Sé cómo queremos ver el poder de Dios. Tenemos una iglesia débil muchas veces, donde un santero, que no es cristiano ni tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, pero cuando Satanás le da orden y le dice ayuna 7 días, ellos aguantan todo un día entero. Usted ve iglesias en donde se hace ayuno de 9 de la mañana a 12 del mediodía y ya los hermanos quieren café. Aleluya. Y queremos que Dios levante a tu hijo que está perdido en la droga. Y quiere que Dios sane a tu amigo que tiene problemas. Pero Dios te quiere usar. ¿Y por qué va donde el pastor? Todos anhelaban el Espíritu Santo de Dios y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es exclusivo para un ministro, es para todo aquel que lo hace. ¿Usted lo anhela? ¿Usted lo desea? Y muchos están muriendo. Y usted ve en el internet como a muchos pastores están pidiendo oración para que Dios le dé fuerza para no negar el nombre de Cristo. Si en Latinoamérica se desatara una persecución, nada más voy a hablar de Panamá, mi país. En mi país tenemos libertad de culto. En mi país podemos predicar en las cárceles, en las calles, podemos sacar bocina. Aquí en Nicaragua tienen que pedir permiso. En Panamá no. En Panamá usted puede sacar una bocina y ponerla en algún lugar y predicar la palabra con libertad. Y la gente va a escuchar el mensaje. Pero como cristianos no aprovechamos ese momento. Hay un transporte público en Panamá que se llama el Metrotren, donde Dios me ha puesto carga para predicar en ese transporte público. En ese transporte público nada más usted tiene espacio de 3 a 4 minutos para soltar un mensaje evangelístico, hacer una oración de fe y bajarse en la próxima estación que viene. Pero la gente que critica, pastor, la gente que critica no son los mundanos quieren la palabra, pero los que critican ese movimiento son los cristianos. Y los mismos cristianos dicen, ¡qué imprudencia predicar en el transporte público! Usted no ha leído lo que dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si no hubiera personas en el transporte público, yo no me voy a parar. Usted no me va a ver a mí predicando en un potrero. Yo a quién le voy a predicar en un potrero, a un caballo, a un perro. Yo no le voy a predicar a un gallo, porque él no tiene espíritu, no tiene alma, él no necesita salvación. Pero los seres humanos sí. Por eso no me da vergüenza pararme en un tren, pararme en un avión. Yo recuerdo cuando iba de Cartagena a Panamá, había 2 muchachos que iban a hacer un transbordo en Panamá.
Y Dios permitió que yo le hablara. Y los muchachos eran dominicanos y estaban apartados. Y yo le dije, repitan después de mí, Señor Jesús. Hicieron la oración de reconciliación. Porque muchas veces nos da vergüenza hablar de Jesucristo. Y no aprovechamos el tiempo de oro que Dios nos da. Deberíamos de estar, por lo menos en mi país, deberíamos de estar en las calles, en las plazas. Pero ¿sabe qué pasa con hoy los ministros? Los ministros quieren salir en Facebook. ¿Hay algo malo salir en Facebook? No. Pero hay escenarios donde nadie te va a ver, pero Dios sí te ve. Aleluya. Cuando se le está predicando a un drogadicto en una esquina, Dios te está viendo. Cuando entramos a los centros penitenciarios de la cárcel de Panamá, donde hay muchachos que están liderizando pandillas, donde hay muchachos que son homicidas, y el poder de Dios cae sobre la cárcel, y muchos de esos privados de libertad están dejando las armas, están dejando el pandillerismo para recibir a Jesucristo como su Salvador. Aleluya. Por eso, hermano mío, no sé ni por qué Dios ha permitido que cuente esto. Pero yo he aprendido a ser apasionado por Jesús. Yo no vengo a predicar por una ofrenda. Yo no vengo a un país para llenarme los bolsillos. Por eso muchos ministros que Dios no lo ha llamado al tiempo completo están pasando tanta necesidad. Porque cuando tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, vas a pasar necesidad. Santo Dios. Creyendo que Dios te haya... Dios mandó Dios dice en su palabra, el que no trabaja, Tampoco come. y si Dios no te ha llamado al tiempo completo y tienes familia, vas a pasar problemas. Alaba. Y por eso hay mucho desorden, porque el Espíritu Santo de Dios lo han puesto en una esquina. O sea, quédate ahí que yo soy el que voy a gobernar. Y los predicadores se hacen agenda. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios no quiere agenda, sino que quiere que pasemos más tiempo con Él en secreto. Santo. Para no andar. Y está el profeta y dice, yo siento, yo veo. Muchas veces no ven nada. Yo no digo que Dios no se manifiesta, no se equivoque. Pero hoy hay mucha emoción y tenemos a muchos adivinos en el púlpito. ¿Adivinos por qué? Un predicador lo invitaron a predicar de otro país y llegó. Y es un profeta, y el profeta llamó a un joven y le dijo, ponte de pie, varón. Así te dice Dios, lo que están haciendo en secreto, dice Dios que le agrada y que lo sigas haciendo. Y el muchacho es muy amigo mío y de otro varón. Nadie sabía que ese varón esa noche venía de adulterar. Venía de acostarse con una mujer que no era su mujer. Y el varón fue a la iglesia porque sabía que Dios quería que Dios le perdonara. Y tenemos a predicadores que están totalmente perdidos. Están predicando, sí, pero están perdidos. Porque cuando Dios habla, Dios, mire, yo quiero decirle que Dios no se equivoca. Dios no es como yo me equivoco. Pero Dios es perfecto. Y todo lo que Él dijo se ha cumplido. Y todo lo que ha hablado se seguirá cumpliendo. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el varón, cuando contó aquella situación, nos dimos de cuenta que el predicador estaba desafinado. Hoy tú vas a ver a grandes predicadores que estamos criticando, no, pero es lo que usted ve también en las redes sociales. No es nada nuevo lo que lo estoy diciendo. Un predicador dijo que el Espíritu Santo de Dios, el Santo Espíritu de Dios,
Espíritu Santo de Dios que Jesucristo dijo, tú puedes hablar mal de Dios, puedes hablar mal de mí, pero el que habla mal del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Por eso Él se entristece. Es una persona, es muy sensible. ¿Y cómo se entristece, varón? Cuando Él te habla a ti, a mí, y nosotros no le obedecemos. Es como un padre con el hijo. Cuando el padre le da consejo al hijo y el hijo quiere seguir por otro camino, llega un momento que el padre se entristece y dice, pero mi hijo no me hace caso. Bueno, así el Espíritu Santo de Dios muchas veces está contendiendo con el ser humano. Él te dice, coja a la izquierda, yo cojo a la derecha. Muchas veces me dice, coja a la derecha, yo cojo a la izquierda. Y está contendiendo. Y el predicador dijo que el Espíritu Santo de Dios era un perro de color blanco y de ojos azules. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo de Dios en la Biblia nunca se manifestó como un canino. Tenía simbolismo, una paloma, como fuego, como agua, pero nunca como un perro. Por eso los predicadores son adivinos, hablando cosas que Dios no ha dicho, diciendo cosas que Dios no ha dicho. Y Dios ha sido tan misericordioso que muchos no han caído muertos en el altar como Ananías y Zafira. Que Dios está esperando que nos arrepintamos. La iglesia en este siglo XXI necesitamos pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces estamos en el altar viviendo una doble vida. Ministro, que si Dios le cantara sus pecados en la cara, algunos saldríamos escandalizados. Porque muchos están en adulterio. Cuando llega su tiempo de que ellos están orando y están chateando con alguna hermanita. Y hermanitas que no se quedan atrás también. Santo. Que tienen alguna práctica oscura y tú la ves. Levanto mis manos. Y tú sientes que ellas están en el cielo aunque no tenga fuerza. Pero cuando salen, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cuándo lo vamos a ver? Y Dios lo está viendo. Y Dios es tan misericordioso porque Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nos perdamos. Y el Espíritu Santo de Dios se quiere mover en esta noche. Amén. Aleluya. Solo el pastor lo creyó. Yo lo creo, aleluya. Pastor, estos tipos de mensajes no son muy fáciles para predicarlo. Yo quiero decirle que yo no he hablado con el pastor Ricardo. Él no me ha contado nada